Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, AMPM y Corporativo La Cristera presentan. Comenzamos una edición más de Torre Médica. En la conducción de este espacio queda con ustedes el doctor Julio Ramos, doctor Riñón. Lalo, gracias por esa bienvenida y a ti que nos acompañes en tu programa Torre Médica. Por favor, un programa de especialidad. Este día, un tema muy interesante, la diarrea en el niño. ¿Cuándo una diarrea es una diarrea infecciosa y cuándo debe manejarse de manera distinta? Hoy, como especial, la inocencia se hace presente en nuestro programa. Y bueno, ¿qué te parece si nos acompañas a través de las redes sociales y de esa manera te haces parte de nosotros? Quédate con nosotros. Lalo, ¿qué tenemos para hoy? Así es, Julio. Hoy en Torre Médica estará con nosotros el doctor Enrique Baltasar, hablando sobre la diarrea infecciosa en niños, causas y consecuencias. También estará la doctora Carmina Zaragoza platicando sobre la diarrea no infecciosa en infantes. Además, no te pierdas Torre Tips, Mesa de Expertos, Torre Urbana y nuestra nueva sección Torre Kids. ¡Comenzamos! Gracias por continuar en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Hoy un invitado especial, mi amigo, mi maestro, el doctor Enrique Baltasar, pediatra, infectólogo pediatra. Enrique, gracias por acompañarnos Julio, en tu programa. ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por acompañarnos y me llena de satisfacción poder compartir con la gente que de alguna manera mi trayectoria médica la he llevado y creo que alguien como Enrique conoce que este es un sueño, el programa de Torre Médica, y poder llevarles a ustedes un tema tan interesante como es la diarrea en el niño. Y hablar de la diarrea infecciosa es un tema muy importante, ya que los infantes, casi todos en algún momento de su vida, la viven, ¿cierto? Sí, fíjate que, Julio, que habitualmente nuestro país, como país en desarrollo, hace 4 o 5 años era la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años. Hoy en día ha pasado a cuarto, a quinto lugar por las grandes transformaciones que se han hecho en salud, en drenaje, en agua y en todo eso. Sin embargo, todavía sigue siendo una causa muy frecuente de morbi y mortalidad en niños, sobre todo menores de 5 años. Sin lugar a duda creemos y estamos claros de que la diarrea es una de las primeras causas de consulta en pediatría y mayormente se verá en un infectólogo pediatra cuando el cuadro no cede, ¿cierto? Claro, la mayoría de los niños, por ejemplo, esta temporada, que cuando yo era niño decían que la canícula y creí que era una creencia popular, pero hoy en día nos damos cuenta que el calor es el principal productor de infecciones intestinales porque todo se descompone. Hoy en día, incluso en grandes países desarrollados, muchos alimentos están contaminados con salmonela, con E. coli, con esos patógenos que realmente son ya toxinas preformadas y que de alguna manera nos están llevando a muchas enfermedades intestinales hoy en día, ¿no? Estamos claros que la diarrea infecciosa tiene que hacerse algo que se llama diferenciación, porque hay diarreas infecciosas y no infecciosas, ¿no? Eso es muy importante porque la verdad es que la gente abusa. Tengo diarrea y N número de medicamentos que usa la gente, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado porque cuando nosotros vemos al paciente lo vemos tóxico, lo vemos deshidratado y no todas las diarreas evidentemente necesitan antibiótico, estoy cierto de eso, ¿no? Pero una diferenciación muy importante es la diarrea más severa y la que más mortalidad te da en el niño es la diarrea que tiene moco, sangre y pus, o moco o sangre, y es muy importante de que la gente lo vea,
porque la diarrea que te puede llevar a la muerte es la diarrea que tiene sangre, ¿no? Y que esto no distingue clases sociales, ¿estamos de acuerdo? No, definitivamente. ¿Por qué? Primero porque los niños de alguna manera van y chupan los utensilios del perro, van y agarran agua del inodoro, comen sin lavarse las manos, agarran a las mascotas, todos recogen y todos se echan a la boca, independientemente que la preparación de alimentos tampoco es tan buena cuando los consumes fuera de tu casa, ¿no? Llámese chatarra, aguas frescas, nieve e incluso algunos alimentos que están mal cocidos, ¿no? Y creo que el contexto de hablar sobre diarrea en el infanteo es relevante para que tú, mami, que nos estás viendo a través de la televisión en familia, entiendan que hacer caso omiso a un cuadro diarreico, ¿con qué número de evacuaciones, Enrique? ¿Me podría decir como un foco de alerta si el niño tiene qué signos clínicos, fiebre, qué cantidad de evacuaciones, qué características físicas de la evacuación pueden alertar a las mamás? Ya dijiste, el sangrado y la presencia de moco es un foco de alerta que esto puede tener una condición diferente, pero el número de evacuaciones, porque el fenómeno de hidratación es la causa que los lleva a la muerte, ¿no? Sí, claro. Las mamás a veces pueden tolerar que el bebé tenga 6 o 7 evacuaciones. Creo que la mamá tiene que tener mucha conciencia en que 3 evacuaciones o 4 evacuaciones que son demasiado líquidas, que ya tienen una consistencia líquida, semilíquida, tienes que empezar a tener datos de alerta. Los ojos empiezan a hundirse, como clásicamente lo hemos oído. Los niños chiquitos, la famosa fontanela, la famosa mollera, es muy importante tomarlo en cuenta. La mollera no se cae por circunstancias, como le dice la gente a la mollera. Es que se le cayó la mollera y se la voy a levantar. No, la mollera es falta de líquidos. Y el niño empieza a ponerse ojos hundidos, empieza a hacerse la piel, empieza a perder la turgencia que tiene, y la mollera o la fontanela anterior es lo principal que el niño, que la mamá debe tener en cuenta. Entonces, más de 5 evacuaciones le debe preocupar a la mamá, ¿sí? Que tenga fiebre, que tenga escalofríos, que tenga falta de apetito y que el niño esté totalmente sin moverse, esos son datos que ya te llevan evidentemente a tomar una decisión urgente, ¿no? A ti, mami, que nos estás viendo a través de la televisión y que habrás vivido una situación como esta y no atendiste de manera oportuna, aprendamos a conocer los focos de importancia y atendamos de manera oportuna. El acudir con un especialista con un conocimiento serio, formal, y iniciar de manera temprana un plan de hidratación, ¿sí?, de acuerdo a como lo marcan las guías internacionales, pero hacer la diferenciación si en un momento dado el bebé o el niño necesita un manejo intrahospitalario por el nivel de deshidratación en el que se encuentra. Es importante hacer esta diferenciación. Entiéndanse que este programa viene gente experta que domina el área que de alguna manera vamos a tocar con ustedes para que tengan información confiable y segura. ¿Hacer qué tipo de estudios, Enrique, nos puede hacer la diferenciación entre una diarrea infecciosa de no infecciosa? Lo más importante para la diarrea infecciosa, y que es la que más muertes nos puede dar en los niños, un simple coprológico o un frotis de heces es suficiente para ponernos en alerta. El frotis o el coprológico general, la presencia de leucocitos mayor de 3, porque normalmente no tienes más que 0 a 3 leucocitos como máximo. Hay gente que dice que no debes de tener leucocitos en heces. Entonces, una evacuación que mandas al laboratorio y que ya tiene sangre oculta positivo y tiene leucocitos mayores de 10, a veces son incontables, como en la Shigella, en la Salmonella, en la Yersinia y en esas bacterias que son más patógenas, te hablan de un pronóstico muy, muy reservado, ¿no? Que tienes que acudir rápido a un especialista, ¿no? Creo que está muy claro. Basta a veces llegar a una área de urgencias que cuente con un laboratorio, con alguien que tenga el conocimiento técnico para procesar a veces una muestra con un hisopo, que es como un algodón en un popote,
para tomar una muestra, hacer un barrido sobre una laminilla, ponerlo al microscopio para identificar qué grupo de células se encuentran ahí. Hablar de células inflamatorias y sangre dentro de la evacuación de un bebé puede salvarle la vida porque puede cambiar nuestra connotación y nuestra forma de manejo. Es importante que tomemos y pongamos atención. Esta es la época en la que el calor y la humedad hacen que la fermentación de algunos alimentos aceleren y hagan más frecuentes este tipo de padecimientos, ¿cierto? Sí, claro. La mayoría de los niños dejan sus vasos de leche, sus biberones, y entonces esos en este ambiente que tenemos de calor se descomponen fácilmente. Entonces los niños son capaces de todo, de ir como yo te decía, ir al inodoro, jugar con el agua, ir a la charola del perro y todas esas circunstancias que son muy importantes de tomarlo en cuenta, ¿no? Claro, y aspectos muy importantes que tenemos que considerar en cuanto al manejo de estos. En todos los casos tenemos que considerar que hay diarreas bacterianas, ¿sí? Hay diarreas virales, hay diarreas por parásitos. Cada una se trata de manera diferente. Hay que hacer una diferenciación clínica para poderle dar un manejo distinto a cada caso, ¿cierto? Sí. Todo el año tenemos temporadas como esta temporada que la mayoría de las diarreas son bacterianas. Luego viene el invierno y la mayoría de las diarreas son por rotavirus, por astrovirus o por algunos otros virus. Es cierto que con la vacuna ha disminuido considerablemente las vacunas de rotavirus, pero nos llenaba los hospitales de esa porque la mamá dice, se toma la gelatina verde y hace verde, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las vellosidades intestinales que ustedes han oído en alguna vez se aplanan totalmente y no hace que se absorba ningún alimento y sobre todo los carbohidratos y las leches. Entonces, son diarreas muy, muy acuosas que rápidamente te llevan a una deshidratación. Entonces tienes que individualizar a cada paciente, ¿no? Porque la mayoría llega ya con un antibiótico, con un antidiarreico, con una distensión abdominal importante, con un intestino ya paralizado y con datos francos de problemas importantes de tránsito intestinal, ¿no? Por eso tendremos a alguien como experto en el área de gastroenterología pediátrica que nos va a dar un esbozo más claro de los padecimientos cuando no son infecciosos. Y te invito a que te quedes a nuestra mesa de expertos para que compartamos con la doctora esta situación. Y bueno, ustedes le dan vida a través de nuestro programa en redes sociales. Por favor, contáctanos, mándanos tus dudas a través del correo de contacto y me acompañas a la sección de ¿Sabías claro, qué? Con mucho gusto. Gracias, Enrique. ¿Sabías qué? ¿Sabías que, de acuerdo con la UNICEF, la diarrea es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad.
Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. En Caple Floristería decoramos tu evento social o empresarial con las últimas tendencias florales. Diseñamos y cuidamos cada detalle a tu gusto con la elegancia que caracteriza todos nuestros eventos. Búscanos en caplefloristería.com. Atención personalizada o concertar una cita al 33 34 81 95 81. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tip. Consejos de seguridad al andar en bicicleta. 1. Proteja su cabeza. Todos los niños, adolescentes y adultos deben usar casco incluso en paseos cortos. De hecho, en algunos estados es una obligación legal utilizar casco. 2. Proteja su cuerpo. Usted puede lesionarse otras partes del cuerpo además de la cabeza en un accidente de bicicleta. Use gafas de sol deportivas para evitar que el polvo y los insectos entren en sus ojos. Use guantes para evitar ampollas o lesiones por escombros voladores. Use pantalones cortos, acolchados y un asiento de bicicleta acolchado para reducir la incomodidad. Si es posible, use ropa que cubra la piel. Esto protege su cuerpo si tiene una caída o un accidente. 3. Conozca las reglas de tránsito. En general, los ciclistas siguen las mismas reglas de tráfico que los automóviles. Respete los semáforos y letreros y maneje con el flujo de tráfico. También debe conocer las pautas a seguir con otros ciclistas. Por ejemplo, como hacer señales para pasar a los ciclistas, cambiar de carril o girar. Aprenda quién tiene el derecho de paso: automóviles, bicicletas o peatones. 4. Destáquese. Lleve ropa brillante para que para los demás sea fácil verlo. Hay luces y timbres que pueden poner en su bicicleta. Ayuden a que otros lo vean y lo escuchen para que usted se mantenga seguro. 5. Sea inteligente. Respete todas las normas de tráfico y conduzca por el carril para bicicletas, si es que está disponible. Evite andar en bicicleta por la noche o con mal tiempo. Esto reduce la visibilidad para usted y para los que lo rodean. Por último, si viaja con un niño, debe usar un asiento especial que calce detrás del asiento principal. El niño debe usar siempre un casco cuando vaya con usted. Gracias por continuar en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad. Hoy estamos de manteles largos con mi amiga, la doctora Carmina Zaragoza. Ella es pediatra con su especialidad en gastroenterología pediátrica, ¿verdad? Muchas gracias, Carmina, por acompañarnos. El tema que trataremos hoy más a detalle es las diarreas no infecciosas. ¿Cómo se diagnostican? ¿Cómo se tratan y con qué se relacionan? Carmina. Muchas gracias. Fíjate que tenemos que investigar al paciente, ver cuánto tiempo tiene con la diarrea y ver las características de la diarrea, como en algún momento comentó el doctor Enrique Baltasar. El número de leucocitos en un frotis de heces es muy importante y saber si tiene moco o sangre y tomar en cuenta todo el historial del niño para poder identificar bien el tipo de diarrea que tiene también. Si es osmótica, si no lo es, o si es infecciosa solamente, o si es post-infecciosa o post-antibióticos, también es importante definirlo. O sea que tenemos que tener en claro que a veces el mal uso de antibióticos puede condicionar que los niños desarrollen diarreas después de su consumo y a veces cuando existe un fenómeno de autoprescripción. Exacto. Que no es nada inusual, ¿verdad? Sí, no es nada inusual. Es muy común incluso que consigan recetas apócrifas para poder recetarse antibióticos y que esto nos cause una disbiosis, que es a fin de cuentas una alteración en toda la microbiota intestinal que nos puede hacer que persista la diarrea por más tiempo. Hasta 14 días, a partir de 14 días se considera una diarrea crónica. La diarrea crónica puede también estar involucrada, Carmina,
a trastornos de mala absorción? Claro que sí. Trastornos de mala absorción tienen que investigarse un poquito más a fondo para ver que no sea alguna enfermedad, como por ejemplo enfermedad celíaca, alguna alteración por pérdida de proteínas, incluyendo la alergia a la proteína de leche de vaca, alergias alimentarias, fibrosis quística, entre otras, que son obviamente enfermedades más graves y que hay que tratarse pues prácticamente por toda la vida. ¿Qué tipo de estudios de laboratorio o de imagen puede hacer en un momento dado un pediatra desde el punto de vista general para poder hacer un abordaje inicial que lo haga sospechar que esta diarrea ya no está vinculada con un padecimiento infeccioso? Pues mira, si se identifica moco y sangre y es una diarrea aguda de inicio, entonces se necesita ver que no sea un proceso por protozoarios, es decir, por amibas, y se solicita una amiba en fresco que se busca precisamente en una muestra de heces la que tenga más moco o más sangre, los quistes o los trofozoitos de una amiba, que estos se comen prácticamente los enterocitos, como mencionó el doctor Enrique Baltasar, y puede darnos una diarrea crónica. El coprológico es muy importante y un cultivo de heces si es que persisten por más de una semana las evacuaciones con diarrea. Y identificar, como dijo el doctor también, los tiempos de la diarrea, si es invierno, si es verano, si es en temporada de lluvias, para más o menos localizar si pudiera ser una diarrea bacteriana o una diarrea viral, o en caso de que haya sido persistente el antecedente de haber usado antibióticos, no solo para diarrea, sino para procesos de vías respiratorias altas o infecciones de vías urinarias, porque se suele usar antibióticos de amplio espectro muchas veces y podemos eliminar por completo la flora. Otro de los estudios que se puede solicitar es iniciar con calprotectina fecal, que nos puede decir es un marcador de inflamación intestinal. ¿Es un estudio que se hace en cualquier lado? En los laboratorios aquí en Guadalajara sí se hace y nos indica pues que hay un proceso crónico de que nos está causando inflamación y a partir de ahí podemos partir para buscar un diagnóstico de un proceso de diarrea crónica, como los que mencionamos previamente. Para ti que nos estás viendo a través de tu pantalla, es importante hacerte mención de lo siguiente. Al gastroenterólogo pediatra de manera inusual se acude de primera intención. Muchas veces es por referencia que llegan hasta el gastroenterólogo pediatra. Entiéndase que para ser gastroenterólogo pediatra tuvo una formación primero como pediatra, pero sin lugar a duda esta interacción que buscamos entre el pediatra, gastroenterólogo y el infectólogo pediatra es ese fenómeno de hacer ver y hacer entender al auditorio que no todas las infecciones, no todas las diarreas son infecciosas y que muchas veces pueden estar vinculadas con algo más que no hemos diagnosticado de manera oportuna. El atender a tiempo un proceso diarreico de larga evolución, ya hablaba Carmina y hacía mención, más de 14 días con episodios diarreico persistente es una diarrea crónica y debe ser estudiada de manera distinta. No hagamos caso omiso y no utilicemos remedios caseros para el manejo de esto. Hablar de un tratamiento específico es una vez que tienes diagnosticado un padecimiento. ¿Cuáles son los padecimientos, Carmina, para que el auditorio tenga claro, más frecuentes de diarreas crónicas en el niño? El más frecuente en estos días es la alergia a la proteína de leche de vaca. Esto se asocia, generalmente uno o dos de los padres tienen alergia y muy probablemente alguno de los hermanos tienen algún otro tipo de alergia y se hereda las alergias pues como se le da la gana. Puede tener un padre asma y el niño presentar alergia a la proteína de leche de vaca. Esto nos causa inflamación en el intestino con eliminación o se barren las vellosidades intestinales. Las vellosidades podemos definirlas que son como pequeños deditos y la parte distal o la parte de las cabecitas de los deditos se digieren y la parte de abajo absorbe. Entonces, cuando hay una alergia a las proteínas de leche de vaca, estas se eliminan, entonces el paciente no está digiriendo de forma adecuada y puede tener evacuaciones con alimentos tal cual los ingirió y con pérdida de peso o estancamiento en el peso que se va a ver reflejado en las tablas de crecimiento que debe de tener cualquiera de los pediatras. Hay veces que las mamás normalizan una diarrea, entonces se acostumbran a que el niño presenta evacuaciones con pérdida de la consistencia, es decir, más líquidas, y lo mencionan entre otros o con sus amigas o con sus
variantes como, es que el niño así evacúa, cuando es un padecimiento que no es normal y cuando se refleja también en el estancamiento del peso y del crecimiento del niño. Es importante hacer también mención que la evacuación tiene dentro de nuestro ámbito médico y clínico una clasificación. Las evacuaciones, dependiendo la edad del infante, obviamente el que evacúa en un pañal, pero el que evacúa en el sanitario, y hay que ver las características, si se va hasta el fondo del excusado, si flota. Todo esto es información que se puede volver valiosa para que el clínico en un momento dado tome una decisión y sospeche así condiciones clínicas que pueden hablar de ciertos padecimientos, ciertas patologías. A ti, mami, es importante que una vez que el niño ya empieza a controlar sus hábitos y ves que su comportamiento y sus hábitos de defecación, es decir, el número de veces que él acude, sean supervisadas, ¿cierto? Claro, los niños estamos acostumbrados a que muchas veces por pudor evitamos el revisar el patrón de evacuaciones cuando debemos de hacerlo de forma más frecuente, y también evaluar no solo el color y la consistencia, y también hay clasificación especial para menores de 4 años o niños que usan pañal y ver las evacuaciones en el mismo. Hay que tomar en cuenta que arriba de 4 años las evacuaciones se clasifican en 7, siendo la número 1 evacuaciones duras totalmente o bolitas pegadas, que es algo anormal también, y el número 7, que son evacuaciones totalmente con pérdida de la consistencia y líquidas. Y los pañales, por ejemplo, en los recién nacidos varía mucho la consistencia, pero los niños amamantados deben de evacuar, pueden ser desde una vez al día, pero también pueden dejar de evacuar hasta 3 o 4 días y pueden evacuar hasta después de cada toma. Entonces es muy variable y es importante que la madre revise las evacuaciones y que lo comente con su pediatra y que evalúe el pediatra incluso las evacuaciones para definir si es una evacuación normal o no. Y niños con fórmula también puede variar muchísimo, depende del contenido de la fórmula, en las características de las evacuaciones, no solo en consistencia, que pueden ser pastosas, sino que en color también. Por ejemplo, las fórmulas que tienen un poco más de hierro pueden ser evacuaciones verdosas o incluso hasta metálicas, que nos pueden alterar o que nos pueden llamar la atención e incluso hacer que algunas mamás corran a urgencia por esto cuando es totalmente normal. Entonces tienen que guiarse de la mano del pediatra para que les ayude a identificar si son normales o no. Estamos ciertos que la industrialización de fórmulas ha traído consigo ese juego constante por parte del pediatra de estar cambiando de manera frecuente y a veces el sobrediagnóstico de intolerancia a ciertos derivados, como en este caso la lactosa, ha traído consigo que de repente los papás estén cambiando de opiniones porque no encuentran qué fórmula es la idónea, ¿cierto? Sí, cierto. Y la mayoría de los papás, incluso como las fórmulas son de venta libre, lo que hacen es hacer cambios y pruebas. Entonces hacen esta llamada danza de las leches donde prueban, hay ocasiones hasta 8 leches en menos de un año. Y esto nos puede crear alteraciones digestivas. Hay que tomar en cuenta y aclararle a los papás que a menos que sea una diarrea crónica no está indicado suspender la lactosa porque es muy importante, es un prebiótico, quiere decir que esto es un alimento para los probióticos y nos ayuda a la absorción de algunos minerales incluyendo el hierro, el zinc y el calcio. Entonces puede haber problemas posteriores en la osificación o una disbiosis persistente, que persiste la diarrea más tiempo al suspender la lactosa, que puede ser algo que un poco paradójico a lo que creíamos antes. Para esas mamás primerizas que de alguna manera entienden lo que se les trata de transmitir, la danza de la leche, de alguna manera la favorecemos nosotros, no entendiendo que el niño tiene que tener una condición de tolerancia a ciertos grupos de alimentos de acuerdo al grupo de edad al que corresponda a nuestro paciente en cuestión y que el estar cambiando de criterios médicos a veces no es la mejor alternativa. Si tu pediatra, si resulta para ti alguien de confianza, otórgasela de manera plena y trabaja junto con él de manera segura para que él pueda de alguna manera encontrar bien a bien cuál es el dato clínico. Y si requiere del apoyo de un subespecialista, que sepan que existe en nuestro país y en nuestro estado gente altamente capacitada, como Carmina, que es una gastroenteróloga pediatra bien preparada y que obviamente nos puede dar una connotación diferente hacia un padecimiento que a veces no hemos diagnosticado. Carmina, quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia. Te pido, Carmina, que te quedes en la sección de mesa de expertos para compartir con el doctor Enrique Baltasar
ese intercambio clínico de cómo interactúa el gastroenterólogo pediatra con el infectólogo pediatra para hacer a veces un mejor diagnóstico. ¿Y qué te parece si me acompañas a ver Torre Kids? Claro que sí, Julio. Gracias. Quédate con nosotros. Torre Médica, tu programa de especialidad. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Tienes problemas con tus mensajeros? Entonces tu empresa necesita un Paco. Puedes contratar a Paco para que mejore tus entregas, promueva y venda tus productos, se los entregue a tus clientes o lo que tu empresa necesite. Tenemos Pacos, Luises, Pedros, todo el personal que necesites. Y lo mejor, ponemos el vehículo, la contratación y el reemplazo si él falta, para que tú solamente te dediques a cerrar negocios. Grupo AMPM, los expertos en renta de mensajeros. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina Calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Ahora en Torre Médica es tiempo de Torre Kids. ¡Torre Kids! Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Torre Médica. En esta ocasión tenemos el honor de iniciar un espacio creado para los pequeños, para el futuro de México. Estamos hablando de Torre Kids. Así que déjenme presentarles, por favor, a los pequeños quienes van a ser quienes se encarguen de manifestar sus dudas e inquietudes sobre temas que son siempre importantes. Ellas son Ingrid. Hola. Isabela. Mucho gusto por estar aquí. Mariana. Hola. Y Álvaro. Contento por estar aquí. Qué bueno, pues fíjense que hoy vamos a tener un tema muy interesante que es con respecto a la nutrición infantil. Y para ello tenemos a una experta en la materia, también amiga de la casa y de Torre Médica, de Centro del Riñón, nada más y nada menos que Elizabeth Tavares. Bienvenida, Eli. Muchas gracias, Clau. Muy contenta de estar en Torre Kids. Pues muchas gracias a ti. Y fíjate que los chicos tienen muchas preguntas para ti. ¿Están listos? ¡Sí! Adelante. Eli, ¿cuál es un buen desayuno para nosotros las niñas? Muy bien, Ingrid. Un buen desayuno para los niños es siempre desayunar algún alimento de origen animal. Puede ser huevo, puede ser algún queso, atún, pescado o pollo. Acompañado con algún cereal como una tortilla, un pan tostado, algún bolillo, alguna pasta. Y siempre, Ingrid, es importante que desayunes frutas y verduras. Sí, muchas gracias. Oye, Liz, ¿qué tipo de desayuno nos recomiendas durante las vacaciones? Muy bien, generalmente los peques se despiertan más tarde en las vacaciones. Puedes realizar algún tipo de licuado, puedes realizar junto con tu mami unos hot cakes, algún pan francés o algún huevito con chilaquiles. Gracias. Eli, ¿qué batidos son buenos para nosotros los niños? Muy buena pregunta, Mariana.
Los batidos siempre deben de llevar leche. La leche es importante para que tú crezcas grande y fuerte con alguna fruta, puede ser plátano, manzana y siempre agregar alguna semilla como avena o almendras. Eli, yo tengo una pregunta. ¿El huevo se puede comer sin límite? Mira, para ustedes los niños, el huevo es una fuente muy rica en proteínas para que tus músculos crezcan grandes. Puedes comerte 1 a 2 huevos por día. Ah, muy interesante. Eli, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las reglas para la comida? ¿Se vale ver la tele mientras comemos? Esa es muy buena pregunta, Ingrid. La tele es un factor que te va a distraer y eso va a causar que tú estés comiendo y comiendo y comiendo. Las reglas son que tienes que comer con mamá y con papá. No debe de haber algún aparato electrónico como una tablet o un celular o una televisión y debes de comer calmada y siempre vigilando que estés junto con tus papis. Ok, muchas gracias. Liz, ¿qué tipo de colaciones nos sugieres para comer durante el día? Muy bien. Alguna colación puede ser alguna fruta, como un durazno, una manzana, un plátano, alguna barra de amaranto o de avena, algunas galletitas de avena puede ser, o alguna barra de alegría y también algunas semillas o gelatina. Gracias. De nada. Eli, ¿qué es el platillo del buen comer? Muy bien, el platillo del buen comer es una técnica que utilizamos los nutriólogos para enseñarles a ustedes cómo comer. Tú en el plato, Marianita, vas a observar que la parte más importante de ellas son las frutas y las verduras. Debajo de ellos vas a estar comiendo alimentos de origen animal, como es el atún, el pescado, el pollo, la carne. Y lo restante van a ser los cereales, como las pastitas de fideo que te hace mamá, la sopa de arroz, y vas a tener un vasito de agua al lado del plato. Gracias. De nada. Muy bien. También te quiero preguntar, ¿qué es un vegetariano? Muy bien, las personas vegetarianas, Álvaro, son las personas que no consumen alimentos de origen animal y que solamente comen algún tipo de vegetales, frutas, granos y semillas. Ah, es bueno saberlo. Muy bien. Eli, tengo otra pregunta. ¿Cuándo es necesario que nuestros papás nos lleven al nutriólogo? Muy buena pregunta, Ingrid. Es importante que tú visites a un nutriólogo en cualquier etapa de tu vida, desde que seas pequeña, para poder vigilar que tu crecimiento sea adecuado y tu peso también. Tú puedes pedirle a mamá que te lleve al nutriólogo y para que te enseñe a comer. Muchas gracias. Liz, ¿cuándo es indispensable que nuestros papás nos lleven con el nutriólogo? Muy bien, indispensable es cuando tu peso sea muy bajito, cuando tú veas o le digas a mamá que tu ropa te está quedando muy justa porque quizá estás subiendo de peso, o porque ves que se te cae mucho el cabello, o te duele la panza, o tienes alguna molestia. Eli, ¿los niños debemos hacer ejercicio? Por supuesto que sí, Marianita. Los niños deben de realizar ejercicio todos los días, por lo menos 1 hora. Ya se hace brincar, saltar la cuerda, jugar algún deporte, ir a la natación o cualquier ejercicio que te guste, pero siempre movernos. Y Eli, también te quiero preguntar, ¿qué diferencia tiene un vegano y un vegetariano? Muy bien. Mira, los veganos, Álvaro, son los que no comen nada de alimento de origen que venga de un animal. Y el vegetariano puede llegar a comer leche, que se les llama lactovegetarianos, o los que comen huevo, que se les llama ovolácteo vegetarianos. Entonces, los veganos, Álvaro, son los que no comen ningún alimento de origen animal. Ah, muy bien. Eli, gracias por darnos tanta información tan importante. No, de nada, Ingrid. ¿Tienes algún comentario? Sí, Eli, entonces me queda muy claro que comer saludable es muy importante para sentirnos bien. Eli, yo también te agradezco que hayas venido a Torre Kids. Es un placer. Entonces comer nutritivo no es comer aburrido. Así es, Mariana. Y Mariana, creo que el saber comer es el combinar los diferentes grupos de comidas. Y gracias, Eli, por ser tan clara y divertida.
Muchas gracias, Eli. La verdad es que este programa ha estado genial. Chicos, ¿lo pasaron bien? ¡Sí! ¿Aprendieron mucho? ¡Sí! ¿Nos acompañan a ¿Sabías qué? ¡Sí! Vamos. ¿Sabías qué? La parasitosis es un clásico infantil. Esto sucede al consumir los alimentos que venden en el camino de la escuela a la casa, los cuales en muchas ocasiones no tienen la higiene necesaria, conteniendo los parásitos que enferman. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesite en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Seguimos con más en su programa Torre Médica, en esta sección Torre Urbana, doctor, hablando sobre un tema muy interesante, la diarrea en el infante. Así es, un tema muy interesante, la verdad que para padres e hijos es un tema que atención de urgencias y consulta en el pediatra resulta interesante porque muchas veces sobremedicamos a los niños, damos medicamentos que a veces su uso inapropiado, por eso se ha regulado el uso de antibióticos. Creemos que todas las diarreas son causadas por alguna bacteria. Existen diversas condiciones que lo pueden llevar al niño a un cuadro diarreico, a veces un trastorno o un fenómeno de mala absorción, un alimento mal procesado, etc. Es importante conocer más a detalle, por eso tendremos en nuestro programa a expertos que nos hablarán más a detalle de cuál es la condición en la que se debe de evaluar y cuándo una diarrea es infecciosa y cuándo no es infecciosa y cuáles serían los métodos para descartar y determinar esto con más a detalle. ¿Qué te parece que vayamos a ver qué dijo la gente? Adelante, es Torre Urbana en Torre Médica. Torre Urbana. ¿Tu chaparrita cuántas veces se enferma el estómago? Unas 5 veces se enferma. Pues es muy raro que se enferme, no hay como
1, 2, 3 veces. Yo creo que una vez al año. 2 veces, como 2 veces. Diarrea, vómito, calentura y más con el calor, más se me enferma. Diarrea, vómito casi no. Pues es que es diferente cada niño, pero a veces a uno le da diarrea y a otro le da vómito. Vómito y como decaído. Y un poquito de diarrea. Bueno, por ejemplo, en esta temporada es lo de la canícula, que se menciona mucho, pues que la fruta ya está llovida. Y la otra es como en enero o en febrero, que es cuando inicia, que está acabando el frío y empiezan a comer como que más desesperados o más cosas calientitas y frío. Yo eso es lo que más he visto en esas 2 temporadas nada más. Probablemente que comen en la calle o que no se lavan las manos, porque a veces ya los niños agarran todo y llaman a la boca. Por ejemplo, cuando viene el calor o casi inicio de año, es cuando le da el malestar. Pero sí lo que he visto cuando le doy lo que son los churritos y eso como que se le pega en el estómago y eso es lo que hace lo que ocasiona que se me ponga malita, que vomite. Creo que es el gastroenterólogo, ¿no? Perfecto, muy bien. No. El gastroenterólogo. No. Torre Urbana. Muy importante lo que la gente comenta, Eduardo. La verdad me sorprende que la gente esté informada sobre el contexto, ver que la frecuencia con la que los niños en casa, por lo menos 2 episodios al año vive un infante con un cuadro de diarrea. Es importante hacer notar que a veces la gente usa y maneja remedios caseros para controlar este tipo de padecimientos. Es muy importante hacer mención para usted que lo está viendo a través de su pantalla, recordarle que la autoprescripción hacia cualquier individuo, pero más en un niño, puede tener complicaciones serias que pueden llevar a una condición hasta de una perforación intestinal. Y es relevante hacer entender a la gente que esta labor que hacemos y que afortunadamente vemos la buena respuesta que recibes, Eduardo, cuando sales a la calle e entrevistas a las mamis que dicen y te responden con atención, pero sí que tengan en cuenta que este tipo de padecimientos deben de ser atendidos por expertos, ¿cierto, Lalo? Es correcto, y en ese sentido la prevención, parte importante de este programa, ayuda al respecto. Así es. Los invitamos, doctor, a que martes y jueves de 7 a 8 de la noche nos acompañen en Torre Urbana Radio a través de HK en el 960 DM. Es una cita a la que no pueden faltar. Claro, y además es una experiencia en la que compartimos y transmitimos con nuestros invitados de este programa para dar una antesala a lo que se va a vivir programa a programa. ¿Cierto o falso? Y a través de las redes sociales, ¿qué te parece? Acompáñanos. Facebook, Instagram, síguenos por favor. Quédate en tu programa. ¿Y qué te parece que vamos a Mesa de Expertos? Adelante, Torre Médica. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Gracias por continuar en tu programa Torre Médica, un programa de especialidad en la sección de Mesa de Expertos. Gracias, Carmina, gracias, Enrique, por quedarse a compartir con nuestro auditorio esta amalgama, como yo le he nombrado, entre esa sinergia que buscamos entre los especialistas invitados para saber cómo pueden interactuar las áreas y de alguna manera que nuestro auditorio tenga una idea de que muchas veces el especialista de una área debe de apoyarse y soportarse para el manejo integral y el mejor diagnóstico para un mejor tratamiento para nuestros pacientes. A los dos, gracias. Y creo que en este tópico me interesa mucho tu participación, Carmina, por lo que decíamos al final de la entrevista sobre el sobremanejo de antibióticos en pacientes de todas las edades, pero el paciente pediátrico que padece con mayor frecuencia por sus características de problemas infecciosos gastrointestinales. Sí, lamentablemente de todo estamos usando antibióticos. Hay antibióticos de venta libre todavía que vienen en conjunto con algunos otros medicamentos como para frenar la diarrea. Y estos medicamentos también nos terminan afectando, causando disbiosis y causando diarreas persistentes posteriores al tratamiento. Entonces son pacientes que llegan a consulta y que dicen mejoró 3 días y después recae de vuelta con evacuaciones diarreicas. En esos casos, pues obviamente hay que evitar este tipo de manejos, acudir con el médico y definitivamente si el paciente tiene mal estado general, muy probablemente sea de etiología infecciosa, sobre todo de tipo bacteriano, o quizás depende del número de evacuaciones y de si presenta vómitos o no, considerar intoxicaciones, las cuales tampoco ameritan manejo con antibiótico. No hay de que hay que dejarla fluir, ¿verdad? No hay que dejarla fluir. Esa vieja andanza, yo creo que para los que tenemos ya un cierto grupo de edad, nos tocaba el de
déjala que salga todo y obviamente esa condición a veces pone en riesgo la vida, ¿cierto? Y lo decías tú hace rato, Enrique, y creo que hablar de la canícula, como bien decía la gente, es hablar de algo que un fenómeno que sí existe desde el punto de vista clínico, que es esta temporada. La incidencia y el número de pacientes que acuden a tu consulta diaria es de urgencia, porque la diarrea se hizo presente desde un día previo, pero ya no mejora. Sí, fíjate que habitualmente sí tengo mucho cuidado porque de pronto ves una evacuación que ya usaron muchos antibióticos y ves al paciente con un sangrado ya de tubo digestivo, ¿no? Y te das cuenta y haces un examen y te das cuenta que es a partir de la producción de toxinas y ves al paciente y quiere que le des más antibióticos, como decía Carmina. O sea, hay los 10 medicamentos que le pueden vender al paciente son suficientes para que hagan una colitis pseudomembranosa sangrante y esos cuadros son verdaderamente agresivos y peligrosos, ¿no? Y por otro lado, si le están dando medicamentos, como ya lo habíamos comentado, caseros, un antibiótico, hay medicamentos que de pronto los hacen como protocolo para la diarrea y el paciente lo toma. Y ahorita en esta temporada hemos visto en nuestro hospital 3 pacientes con síndrome urémico hemolítico. O sea, tienes las dos complicaciones importantes. Una por el abuso de antibióticos y otra por estarle dando medicamentos que no son a los adecuados y que el paciente tiene una posibilidad de morir de más del 90%. Y no es justo, ¿no? Falla renal, falla hepática, tienes que dializar al paciente, porque esa E. coli y esa Shigella ya le dieron una falla multiorgánica al paciente. Hablar de esto y hablar de connotaciones clínicas serias, como es el síndrome hemolítico urémico, que es un estado clínico que pone en riesgo la vida tanto en un adulto como en un infante, pero obviamente la susceptibilidad existe en ambos, pero que esté ligada al mal uso, al mal empleo de medicamentos y obviamente el hecho de la autoprescripción o del remedio casero, que desafortunadamente en nuestra cultura mexicana es mucho de lo que recomienda la abuelita, la comadre, la vecina, y que obviamente puede traer situaciones que agraven al paciente y que cuando lleguen a manos de un especialista o la entrada a una terapia intensiva por una condición crítica y sales a darle la noticia de que lo vas a invadir. ¿Qué quiere decir con esto? Que le necesitas poner un catéter para hemodializarlo, para manejarle líquidos por otra vía, porque es tal el nivel de deshidratación y de descompensación que el manejo de los accesos vasculares se vuelve algo complejo y se vuelve algo difícil. Es muy valioso hacer entender a ti, que nos estás viendo a través de tu pantalla, que acudir de manera oportuna con un pediatra que tenga la capacidad y el conocimiento, pero sobre todo la experiencia, para decir no a seguir un cierto manejo, porque muchas veces, y me van a dar la razón, no tratamos al niño, tratamos a los papás. Sí. Particularmente las mamás se aferran de repente a un razonamiento que liga a que el niño debería seguir tomando antibióticos porque el niño sigue con diarrea, ¿cierto? Es muy, muy cierto esto que dices. Las nuevas guías, y esto es importante decirlo, las nuevas guías de diarrea mencionan que no es necesario usar antibiótico incluso en diarreas de origen bacteriano, salvo que el paciente sea un paciente de riesgo. Esto quiere decir que sea menor de 6 meses, que persista la diarrea, que tenga diarrea con sangre y que se evidencie una bacteria que nos esté causando un proceso severo. Entendamos que un estudio como estos, que de alguna manera pueden ser importantes y justificados porque te puede hacer una diferenciación clínica hasta toma de biopsias en un momento dado cuando se sospecha de algo más, pero si el estudio no está bien indicado puedes poner una condición de riesgo a quien se le someta a esta intervención. Es un estudio que si bien hoy se realiza con mucha frecuencia, creo que de repente se hacen más estudios de los que se deben a este respecto. Creemos que ya es una receta de cocina, en algunos aspectos de la gastroenterología se hace
más uso de la endoscopía alta de manera usual, como si fuera algo que le fuera a curar al paciente su padecimiento, pero en el caso del infante hay que tomar una consideración muy clara y muy importante. Acudir con un especialista ampliamente preparado y que tenga una condición de experiencia que le permita al papá, a la mamá, tomar un perfil de confianza. Profesionales como el doctor Enrique, con una trayectoria muy amplia en el manejo del paciente pediátrico en el ámbito de la infectología, y obviamente, Carmina, creo que saben hacer trabajo en conjunto y eso les da una experiencia diferente. Por eso, Torre Médica es un programa de especialidad que a final de cuentas busca que ustedes estén bien informados sobre los diversos temas, diferentes áreas, y la diarrea es un tema muy importante, no solo por la temporada, sino porque se vive en el día a día de la consulta médica en todas las instituciones de nuestro país y los niños deben de ser bien atendidos. Es muy importante que nos sigan a través de las redes y obviamente ustedes le dan vida a nuestro programa. Mándenos sus dudas a través del correo de contacto y no pierdan la continuidad. Les agradezco a los dos por haber compartido con nosotros la experiencia de lo que es la diarrea en el infante. Es importante manejarla de manera adecuada y los invitamos a que se queden en su programa Torre Médica semana a semana por el canal 4 a las 7:30 de la noche y obviamente por Más Visión los miércoles a las 7 de la noche y por el 153 de Sky los sábados a las 3 de la tarde. Torre Médica. Gracias. Gracias, Gracias a ti, Julio. Nos vemos. Doctor Riñón, Torre Médica Centro del Riñón, AMPM y Hospital Country 2000 presentaron